¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan bien? ingeniero. Ajá. ¿Se escucha bien el audio? Es que que me está molestando voy a estar de pie ahorita, me molesta mucho estar sentado, está afectando. Entonces por eso pregunto para que me dicen si no se escucha, me interrumpen en cualquier momento. Bien, entonces el área entre curvas va a ser la integral definida entre los límites que nos dan de x de la función superior menos inferior, es decir, esto lo da la posición que tiene la curva, cuál está arriba, cuál está abajo, entre ellas, entre las mismas en el plano cartesiano. Entonces aquí importante es dibujar cada gráfica, ¿verdad? Para la primera función damos valores entre 0 y 2 porque son los límites que nos dan, ¿verdad? De 0, en líneas x igual 0 y x igual a 2. Entonces nos dan estos valores. Estos valores me salen de ubicarlos acá, ¿verdad? En el plano cartesiano. Aquí para la primera función, para 0, x igual a 0, me da y 5. Para 1 me da 6, ¿verdad? Uno quedaría aquí 1, 1 por acá. Y para 2 me da 9, ¿verdad? Entonces, aquí le extiendo, ¿verdad? Para que se extienda. Entonces, y la segunda función es x a la 3. Entonces, dando valores para x, de 0 da 0 para 1, 1 a la 3 da 1 y para 2 da 8. Entonces serían los valores aquí para irlo bosquejando, ¿verdad? Para 1 da 1, queda por acá, y para 2 da 8, es decir, queda para acá. Entonces se prolonga un poco para ver dónde se cruza. Entonces se observa que entre 0 y 2, la gráfica que está arriba es la curva de la primera función, ¿verdad? Que aquí le indico con una flecha, y la que está abajo es la otra función, y igual a x a la 3. Eso deben verificarse porque veo que en otros cursos anteriores solo restan cualquier función y a veces están contrarias y le salen números ahí, ya está malo el problema. Entonces la gráfica tiene que identificar cuál curva está arriba y cuál está abajo, ¿verdad? Entre ellas. Entonces, como aquí determinamos que eh, esta x cuadrado más 5 es la que está la curva arriba, entonces el área entre curvas va a ser de 0 a 2 la integral de x cuadrado más 5 menos x a la 3. Lo pongo entre corchetes para diferenciar, y el siguiente paso es eliminar los paréntesis acá. Entonces queda x cuadrado más 5 menos x a la 3. Lo puedo dejar así sin ordenarlo, ¿verdad? E integro. Lo quedaría x a la 3 sobre 3 más 5x, la integral, más x a la 4 sobre 4, que la vamos a evaluar para 2 y 0. Evaluada para 2 quedaría 2 a la 3 sobre 3 más 5 por 2 menos 2 a la 4 sobre 4 menos 0 a la 3 más 5 por 0 menos 0 a la 4 sobre 4. Me quedaría esto 8 tercios más 10, prácticamente todo esto se me hace 0, ¿verdad? Esto se me hace 0, entonces me quedaría prácticamente lo que evalúo para el límite superior. Esa sería la respuesta. 8 tercios más 10 menos 4, 26 tercios, unidades cuadradas. Y esta sería la respuesta de esta área. El área entre esas dos curvas. Ejemplo 4. Dice, evalúe área entre curvas de funciones y igual a x al cuadrado y y igual a x entre
líneas verticales, x igual a 0, inciso para el inciso A, y el inciso B, x igual a 1 y x igual a 2. Entonces observan, entonces se grafica cada función y verificamos cuál de las curvas queda arriba y cuál queda abajo en cada inciso. Entonces, graficando la primera función, dando valores a x entre 0 y 2, quedaría, siendo x0, y me queda 0, siendo x1, y sería igual a 1, y siendo x2, y me queda igual a 4. Entonces estos serían los puntos de coordenadas que tenemos que ubicar, ¿verdad? ¿Qué sería esta curva? Es decir, el punto 0, 0, 1, 1 y 2, 4, ¿verdad? Está acá. Sería esta curva y igual a x cuadrado. Y para y igual a x, sería y igual, para x0, y0, para x1, y1 y para x2, y igual a 2. Es decir, una línea recta, ¿verdad? Los puntos se coinciden con la otra gráfica y este punto. Bien, entonces, para la solución del inciso A, entonces nos piden entre 0 y 1. Y entre 0 y 1, ¿cuál es la que está arriba? La que está arriba es la lineal, y igual a x. Entonces, el área entre 0 y 1 va a ser igual a la función y superior, que sería x, que esta es la superior, ¿verdad? En este caso, menos x cuadrado, que es la curva, que es la que queda abajo para este entre 0 y 1. Integrando sería x a la 2 sobre 2 menos x a la 3 sobre 3. Que lo vamos a evaluar en 1 y 0, ¿verdad? Entonces el 1, el superior, quedaría 1 cuadrado sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 3 sobre 3. Segundo corchete. Esto me quedaría un sexto unidades cuadradas. Un sexto unidades cuadradas es el área acá. Aquí solo me están pidiendo el área para cada inciso, ¿verdad? Aquí no voy a sumar por separado, ¿verdad? Entonces aquí el área entre curvas para el inciso A entre 0 y 1 sería un sexto, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está mal si se resta por la función que no es, ¿verdad? Ahí ahí le voy a... el problema ya está malo el inicio si no restan la que es la que está correcta. Ahora, el inciso B nos pide de 1 hasta 2. De 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces, de 1 hasta 2, la que está arriba es la cuadrática, es la curva, y la recta está abajo. Entonces, el área para el inciso B de 1 hasta 2 sería lo contrario del área del inciso A, ¿verdad? Entonces sería la integral definida de 1 hasta 2 de x cuadrado menos x. Lo contrario del inciso B, que salió x menos x cuadrado. Entonces en el B sale x cuadrado menos x. Integrando quedaría x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2. Evaluando para 2 y 1, quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 menos 1 a la 2 sobre 2. Operando estos valores, aquí me quedaría 8 tercios menos 2, ¿verdad? Porque 4 entre 2, 2, menos 1 tercio menos 1 medio. Esto quedaría 2 tercios menos 1 sexto, porque esto me da un negativo. Entonces, 2 negativos al eliminar corchetes, al final quedaría una suma de 2 tercios más 1 sexto. Esto es igual a 5 sextos unidades cuadradas, que es el área entre curvas desde 1 hasta 2. No sé si hay preguntas, me interrumpen del ejemplo, si hay algo, me lo dicen, ¿verdad? Por favor, ahí para no quedar con dudas y pueda explicar. Bien. Ejemplo 4. Dicen,
Evalúe el área entre curvas de funciones y igual menos x cuadrado y y igual x cuadrado menos 8 entre valores de menos 2 y 2. Entonces vamos a graficar para verificar cuál gráfica está arriba y cuál está abajo, para hallar el área entre curvas. Entonces, hacemos la tabla, ¿verdad? Entonces, lo primero, lo mejor es graficar, es lo primero, ¿verdad? No me puedo poner a calcular si no he hecho la gráfica. Entonces, para menos x cuadrado, aquí hay un negativo. Entonces, una cosa es el negativo del valor que asignamos y otra es el negativo de la función. Entonces, aquí, evaluando para x igual a menos 2, quedaría menos paréntesis, porque una es el negativo de la función y otra el valor que estamos sustituyendo, menos 2 al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar menos 4. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ingeniero. Y es que me dio una señal de que me está fallando el internet, me dicen. Creo que es por el celular, que si lo pongo cerca me interfiere, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es el tener cuidado porque es una función negativa, ¿verdad? Entonces me van a dar siempre valores negativos. Entonces el negativo queda afuera y el negativo elevado al cuadrado es positivo, pero por el negativo me va a quedar negativo. Me cierran, Nancy, por favor, me puede cerrar el micrófono que me está afectando el audio. Lo voy a silenciar, ¿verdad? Por favor, su audio está abierto, me lo puede cerrar el micrófono. Ah, me lo cierra el micrófono, por favor, que me está afectando el audio. Gracias. Bien. Y la gráfica de la segunda función, x cuadrado menos 8, que esta es más sencilla, ¿verdad? Entonces, solo que tomar en cuenta que cuando damos valores negativos hay que ponerlo entre paréntesis. Quedaría menos 2 al cuadrado, menos 8, igual menos 4. Quedarían estos valores. Si observan ambas gráficas, ambas gráficas quedan debajo del eje X, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos de la primera tabla, ¿verdad? Y los puntos de la segunda tabla serían estos, los que estoy marcando acá. Hay unos que coinciden para ambas gráficas. Ambos quedan debajo del eje X, pero no importa, ¿verdad? Entonces, en gráfica entre curvas no importa si quedan arriba o abajo. Lo que debe cumplirse para el área entre esas curvas es que el área se calcula la integral de la curva que está, sería la integral definida de la función de la curva que está arriba menos la curva que está abajo. Entonces ahí no va a incidir si está arriba o debajo del eje X la gráfica. Entonces la que queda arriba es menos x cuadrado en este caso. Entonces sería la integral definida de menos 2 hasta 2 de menos x cuadrado, pongo entre paréntesis, menos x cuadrado menos 8. Y todo esa resta entre corchetes, ¿verdad? Luego elimino paréntesis, entonces este me quedaría menos x cuadrado, aquí está solo, menos x cuadrado más 8, ¿verdad? Porque al multiplicarlo, entonces cambia los signos, ¿verdad? Aquí me quedan dos términos semejantes. Los términos semejantes menos x cuadrado, entonces suman, como los dos son negativos, me da un total negativo menos 2x cuadrado más 8.
Entonces esta ya está lista ya está simplificada y esta es la que procedemos a integrar. Entonces sería menos 2, que es una constante, por la integral de esto, de x a la 2, que sería x a la 3 sobre 3, más la integral de la constante 8x, que la vamos a evaluar en los límites de integración. Esto me quedaría menos 2 por 2 a la 3 sobre 3 más 8 por 2, ¿verdad? Para la integral superior menos 2 por menos 2 a la 3 sobre 3 más 8 por menos 2. Evaluando, esto me quedaría menos 16, ¿verdad? Menos 2 por 8 menos 16 tercios más 16. Para la segunda sería menos 2. Este da un exponente negativo, entonces menos 2 por menos, me queda menos 8, queda positivo acá, 16 tercios. Menos 16, dice más por menos, da menos 16. Después de operar esto, quedaría 32 tercios aquí y aquí negativo 32 tercios. En el primer cochete 32 tercios positivo y en el segundo 32 tercios negativo. Entonces esto se convierte en suma, menos por menos da más, entonces al final me queda 64 tercios unidades cuadradas. Y aquí pongo la nota, ¿verdad? Que el área entre gráfica y dos funciones, no importa que ambas estén debajo del eje X, siempre aplica la fórmula Y superior menos Y inferior, porque es el área entre dos curvas. También hubiera sucedido que una de ellas hubiera quedado arriba y otra abajo. Entonces, es lo mismo, el área entre curvas, Y superior menos Y inferior, ahí no va a incidir, ¿verdad? Que si esté debajo o arriba. Esto ya. Voy a borrar esto. Bueno, tema 3, aplicaciones de integrales en la administración y economía. Aplicaciones hay bastantes, pero solo nos vamos a centrar en una, ¿verdad? El coeficiente de desigualdad para distribuciones de ingresos. Donde vamos a tener dos variables, ¿verdad? Donde Y es la proporción del ingreso del total de una población, ¿verdad? Y X es proporción de habitantes cuyo ingreso es mínimo. Por ejemplo, cuando X es igual a 1/2 y Y igual a 1/4, significaría que el 50% de la población, que es la mitad, recibe el ingreso más bajo corresponde al 25% del ingreso total. Entonces, X viene los habitantes con ingreso más bajo y Y en proporción del ingreso total que perciben los habitantes que están identificados con X, ¿verdad? Otro caso es que si Y es igual a 0.7, cuando X igual a 0.9, significa que el 90% de la población con los ingresos más bajos recibiría el 70% del ingreso total, ¿verdad? En general, dado que X y Y son fracciones de un todo, están entre 0 y 1, incluso 0 menor o igual que X menor o igual que 1 y 0 menor o igual que Y menor o igual que 1. Es decir, los valores de X y Y son proporciones de 1, ¿verdad? Están entre 0 y 1, nunca se pueden pasar en este análisis, en esta aplicación. Entonces, decimos que Y es una gráfica de función de X. Entonces, la gráfica de la función f de x que describe la distribución de ingreso real se denomina curva de Lorenz. Esto sirve para medir el grado de desigualdad de un país, la curva de Lorenz, ¿verdad? Es una de las indicadores que se utiliza, que es una aplicación de la integral definida. Entonces nos dicen que suponiendo que curva de Lorenz está dada por la función y igual 15/16 x cuadrado más un 16avo x,
Cuando x igual a 0.2, es decir, el punto 2, si lo multiplicamos por 100, equivale al 20% de la población, ingresos más bajos. Si lo sustituimos en la curva de Lorenz, nos va a dar cuánto percibe del ingreso total esa población con ingresos más bajos, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo aquí, sustituirlo por x, 15 16 por punto 2 al cuadrado más un 16 por punto 2 da 0.05. Si lo multiplicamos por 100, eso nos dice que el 20% de la población de ingresos más bajos recibe solo el 5% del ingreso total del país, ¿verdad? Entonces es una... Y estas fórmulas, estas ecuaciones, cómo las calculan con una regresión estadística, cómo relacionan datos, ingreso contra población, ¿verdad? Que percibe ingresos, eso hacen una regresión, eso es de estadística, con todas estas fórmulas que hemos visto, cómo las determinan. Ahora, si para la misma curva de Lorenz, y es igual a 15 16 x cuadrado más un 16 x, cuando x es igual a 0.5 tenemos 0.5 sustituyéndolo en la función de curva de Lorenz, evaluándola sería 15 16 por 0.5 al cuadrado más un 16 por 0.5 nos va a dar 0.2656, ¿verdad? 0.26. Esto nos indica que el 50% de la población con ingresos más bajos recibe el 26.56% del ingreso total. O sea que percibe los ingresos del ingreso total del país, el 50% de población con ingresos más bajos percibe el 26.50%. Aquí en Honduras habría que cambiarla. Aquí tal vez el 50% de los corruptos es que pueden percibir el 100 casi el 100%, ¿verdad? Pero ya es otro tema ahí ya. Ya no sería curva de Lorenz, sería otra cosa, curva de los ingresos de los corruptos, ya sería otro análisis, ¿no? Bien, entonces esto es la curva de Lorenz, es esta función, pero la curva de Lorenz con una aplicación de integral nos da el grado de desigualdad de un país para medir la equidad. Entonces, la curva de Lorenz se dice está determinada por esta área, ¿verdad? El coeficiente de desigualdad lo vamos a determinar por esta área entre la gráfica y igual a x que va de 0 hasta 1, ¿eh? Tanto para x y para y, que esta es la equidad perfecta. La equidad perfecta de la distribución del ingreso está representada por la línea y igual a x. Por ejemplo, de acuerdo con esto, el 10% de la gente recibirá el 10% del ingreso total, 20% de las personas reciben el 20% del ingreso total, etc. Es una equidad perfecta que los países nórdicos son los que más se acercan, los suecos, Dinamarca, Islandia y Noruega, esos son los nórdicos, son los que se acercan más a la equidad perfecta. Ahora, la desviación de la distribución del ingreso real de la equidad perfecta se mide por el grado en que la curva de Lorenz real se aparta de la línea recta. Esta curva es la curva de Lorenz. Entonces, entre más separada está de la equidad perfecta de y igual a x, entonces hay más desigualdad. Honduras creo que está acá, ¿verdad? La curva cae, ¿verdad? Muy probable que esté acá, ¿verdad? Si se hace el análisis, esté bien abajo. Bien. Si la curva de Lorenz está cerca de la línea recta, el ingreso estará distribuido casi de manera uniforme, mientras que de una gran desviación de la línea indica una considerable desigualdad en la distribución. Entonces, el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz se determina
por la letra L mayúscula es igual el área entre la curva y la línea y igual a X dividida entre el área bajo la línea y igual a X. Pero en lo que no, y con análisis de integral, esto se saca mediante esta fórmula, es decir, una constante 2 multiplicada por la integral de 0 a 1 de x menos f de x, es decir, donde x es la equidad perfecta, y igual a x menos la curva de Lorentz, donde, que aquí lo explico, donde f de x es la curva de Lorentz. Entonces el coeficiente de desigualdad va a ser igual de 2 veces la integral de 0 a 1 de x menos la función que nos den de la curva de Lorentz. Ese es el coeficiente de desigualdad. Ejemplo. Ahora, para esto no tiene que hacer gráfica. Para curva de Lorentz no es necesario hacer gráfica. No, entonces no tienen que graficar nada para esta aplicación. Este de problemas de aplicación, creo que solo dos vienen. Voy a poner en la tarea, a ver. Entonces, si la curva de Lorentz está dada por 15 16avos x cuadrado más un 16avos x, el coeficiente de desigualdad va a ser L, ¿verdad? Escribo la fórmula, sustituyendo sería x menos la función de curva de Lorentz, es decir, aplicando esta fórmula. Aplicando esta fórmula, la sustituyo acá, ¿verdad? Y la curva de Lorentz la pongo entre paréntesis. Siguiente paso sería eliminar el paréntesis de la función curva que estoy restando, entonces me quedaría el primer término negativo y el segundo negativo. Y vamos a reducir términos semejantes, ¿verdad? Entonces, para este semejante con este porque tienen la misma variable con el mismo exponente, x. X menos un 16avos queda 15 16avos x menos 15 16avos x al cuadrado. Esto va a ser igual a 2. Este 15 16avos generalmente se mantiene en este tipo de curva de Lorentz, se mantienen. Salen igual, ¿verdad? El mismo coeficiente se puede sacar, ¿verdad? Por las propiedades de integración, podemos sacarlo del integral, ¿verdad? Como factor común y pasa multiplicando a 2. Esto es opcional también, no es que tienen que, pero puede facilitar un poco el cálculo, pero también lo pueden hacer sin sacarlo, desde 15 a 16 a utilizar las fracciones acá, pero lo podemos sacar del integral. Al sacarlo lo multiplicamos por 2, esto me queda 15 octavos, la integral de 0 a 1, integral definida de x menos x cuadrado. Esto se hace porque puede facilitar, bueno, cada quien siempre siempre y cuando no se vaya a confundir, ¿verdad? Entonces el área va a ser igual 15 octavos. Ya aquí pongo entre corchetes la integral de estos términos, ¿verdad? De esta función que resultó. Me queda la integral de x a la 2 sobre 2, menos x a la 3 sobre 3. Evaluados para 1 y 0. Entonces esto me quedaría 15 octavos, un corchete grande, y adentro, entre paréntesis, pongo la evaluación del límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? Evaluando esto me queda 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 3 menos 0. Entonces todo esto se va a hacer 0, ¿verdad? La respuesta solo me lo da el límite superior, ¿verdad? Y esto me quedaría un sexto menos 0, ¿verdad? Y el 15 octavos que no hay que olvidarlo, ¿verdad? Esa constante no hay que olvidarse que va multiplicando. Entonces quedaría 15 octavos por un sexto. Al final sería 5 16avos. Entonces 5 16avos nos dicen, si lo pasamos a decimal,
sería 0.3125. Entonces el 0.31 dice. Va a quedar siempre entre 0 y 1, es el coeficiente de desigualdad. Bueno, y aquí no es, este no es área, sino que es L, ¿verdad? Este es L. Este es L, coeficiente de desigualdad. Entonces, como aquí da 5/16 está más cerca de 0. Cuando el coeficiente es 0, el ingreso está distribuido de manera uniforme. Y cuanto más cerca de 1 hay mayor desigualdad. Entonces podemos decir que este es moderado. 0.31 menos de la mitad entre 0 y 1. Entonces es moderada esta coeficiente de desigualdad. Indica que es la desigualdad es moderada en este caso. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Sacó de... ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Disculpen, sí, que me... Sí, se le escucha. ¿Cómo? Ok. Sí, se le escucha. Gracias. Creí que me da problema esta computadora a veces. Sí, ya estamos con poco tiempo. Entonces, aquí solo doy un ejemplo. Lo que puedo hacer es, voy a mandarle un ejemplo que tengo en un cuaderno, la copia de un ejercicio de esos en PDF, en un archivo de Word, voy a pegar una imagen y se la voy a subir. Pero esto, la curva de Lorenz es la lógica es fácil, ¿verdad? Solo es tener cuidado con las operaciones algebraicas. Creo que tenemos 2 minutos ya, ¿verdad? No, o 5 minutos, creo que no, lo que nos queda de tiempo ahorita. Bien. Entonces, el valor promedio de una función es el último tema. Digamos, cuando ustedes lleven estadísticas van a sacar los promedios de funciones, ¿verdad? Que es evaluar en varios valores de x1 hasta x enésimo. Y se divide entre el n, el número de términos en el cual se evalúa. Esa es la fórmula, pero el valor promedio de una función, es decir, evaluar una función tal de 1 hasta 5, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, y dividirlo entre los 5 valores que... Esa es la función promedio. Pero el valor promedio de la función, aplicando integrales, va a ser igual la integral definida, es decir, 1 sobre b menos a, donde son los b y a son los límites de integración, el superior menos el inferior, multiplicado por la integral definida de AB de f de x dx. Entonces esta es la fórmula que se va a aplicar para el valor promedio de una función. Ejemplo. Dice, encuentre el valor promedio de la función f de x igual a x a la 3 en el intervalo 1, 3. Entonces, aplicando la fórmula, sería el intervalo, el más alto menos el más bajo, sería 1 sobre b menos a, sustituyendo sería 1 sobre 3 menos 1 por la integral definida de 1 a 3 de x a la 3 de x. 3 menos 1 abajo da 2, entonces me queda una constante, un medio multiplicando. Sería de 1 a 3 de x a la 3 de x. Integrando esto, un medio afuera me va a quedar, es una constante que vamos a ir multiplicando, no la pueden borrar, ¿verdad? Integral es x a la 4 sobre 4 de 3 a 1. Entonces evaluando aquí, como es sencilla, entonces evalúo, sería un medio de 3 a la 4 sobre 4 menos 1 a la 4 sobre 4.
Esto me quedaría un medio dentro de paréntesis 81 cuartos. La primera evaluación del límite superior menos un cuarto, que es la evaluación del límite inferior, ¿verdad? Quedaría 81 cuartos menos un cuarto, quedaría un medio por 80 cuartos. Esto me daría un resultado de 10. Esto no es área, sino que es un valor lineal. Entonces significa que un rectángulo de altura 10 y ancho P menos A igual a 3 menos 1 igual a 2, que es esto, ¿verdad? Lo de abajo, tiene la misma área que la región bajo la curva y igual a x cubo entre x1 y x igual a 3. Es decir, que el valor promedio de la función viene siendo la altura de un área del área del rectángulo que está contenida dentro de la gráfica de la función y el eje X, ¿verdad? De un valor de A hasta B. Eso es, pero claro, este análisis no tienen que hacerlo, es solo para que sepan que el valor promedio viene siendo la altura de un rectángulo inscrito en la curva de la función entre el eje X y la gráfica de la función, ¿verdad? Es la altura. Entonces viene siendo la altura del rectángulo que contiene el área bajo la curva, ¿verdad? Bien. Ejemplo 2 dice, encuentre el valor promedio de la función f de x igual 3 más x cuadrado en el intervalo menos 1, 2. Entonces aquí, aplicando la fórmula anterior, ¿verdad? Solo tenemos que tener cuidado al sustituir, que abajo dice b menos a. Sería el límite superior menos el inferior, pero el inferior es negativo, entonces al sustituir van a aparecer dos negativos acá. La integral definida en menos 1 hasta 2 de la función. Esto quedaría abajo una suma, entonces quedaría un tercio, ¿verdad? La integral de la función. Integrando la función, la integral del primer término constante 3x más de x cuadrado quedaría x a la 3 sobre 3. Y esa constante va a ir multiplicando, va a multiplicar a la evaluación, ¿verdad? De la resta de